Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Bienvenido, amado oyente, al disfrute del alimento diario. Bienvenido, hermano Rafael. Gracias, hermana Jacqueline. Jesús es el Señor. Estamos disfrutando de la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo es La era de los 7 espíritus. El tema de la semana es Las cosas que deben suceder pronto. Amado oyente, leamos con oración Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Oh Señor Jesús. Señor, nos dice bienaventurado el que lee. Amén. Señor Jesús, sí. Señor Jesús, queremos, Señor, ser aquellos que leen tu palabra. Amén. Oh sí. Señor Jesús, queremos ser los que oyen Amén, tus palabras. sí. Señor Jesús, Amén. abre nuestros oídos espirituales. Amén, Señor sí. Jesús, abre nuestros ojos para oír tus profecías. Amén. Oh Señor Jesús, también queremos guardar las cosas que están escritas en esta profecía. Amén. Oh Señor Jesús, llévanos a practicar sí, cada Señor. Palabra, llévanos a obedecer. Amén. Oh Señor Jesús, que tu palabra produzca reacción Amén. en nosotros. Sí. Oh Señor Jesús, porque en verdad el Sí. tiempo está cerca. Sí, Señor verdad. Jesús, el tiempo está cerca. Amén. Señor Jesús, queremos estar listos. Amén. Señor Jesús, ser aquellos que perseveren Sí. en tus caminos, Amén. en tu palabra. Oh Señor Jesús. Amén. El día de hoy veremos Apocalipsis, las palabras de la profecía destinadas a la iglesia. El título del mensaje de esta semana es Las cosas que deben suceder pronto. El tiempo de la aurora comienza con el cumplimiento de algunas profecías del libro de Apocalipsis, como veremos esta semana. Enfatizaremos algunos versículos de los Salmos capítulo 2 y capítulo 110, que están relacionados con las profecías reveladas por Juan en Apocalipsis, y disfrutaremos de cómo Cristo, después de ser entronizado en el monte de Sión celestial, regresará a tomar posesión de la tierra. También vamos a presentar una visión panorámica del libro de Apocalipsis y mostrar algunos detalles de la revelación transmitida por Juan a las iglesias. Estamos en un momento muy especial, que es el momento de la aurora. La aurora corresponde a la aparición de los primeros rayos solares en el horizonte. Aunque el público en general no logre verla, algunos aparatos pueden detectar con anterioridad el surgimiento de los primeros rayos solares. Conforme a lo que hemos visto, la aurora para nosotros corresponde proféticamente a las primeras señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que estamos en el principio de ese momento de la aurora, y eso ha sido revelado por medio de nuestros profetas, que han dejado claro que entramos en la etapa del final de los tiempos. Todavía no sabemos cuánto tiempo va a demorar esta etapa. Solo Dios lo sabe. Él sabe el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. También creemos que somos los obreros de la última hora, Amén. llamados por el Señor para ese momento del fin de los tiempos. Amén. Somos la manada pequeña, a quien al Padre le plació dar su reino.
Amén, Señor Jesús. Somos los obreros de la última hora, llamados por el Señor para este momento del fin de los tiempos. Amén. Somos la manada pequeña. Amado oyente, usted es parte de esta manada Amén. pequeña, a quien el Padre le plació dar su reino. Amén. Oh Señor Jesús, el Señor ha avanzado en medio nuestro para, poco a poco, concedernos la condición de la iglesia en Filadelfia. Estamos siendo restaurados a la unidad, a la armonía en la obra del Señor. Amén. Nuestros líderes no han buscado la fama ni han disputado una posición. Los colaboradores que están en todas las regiones de la obra, en todo el mundo, son unánimes, son unidos en el alma. Al ser así, el Señor realmente está logrando proporcionar una condición única para dar inicio a esta nueva etapa del cumplimiento de su plan, que llamamos la fase de la aurora. Este periodo, proféticamente hablando, también corresponde a la era del Apocalipsis, Amén. el cumplimiento del ministerio de Juan para los tiempos finales. Amén. Apocalipsis es un libro que contiene las palabras de la profecía destinadas a la iglesia. Son revelaciones que todos nosotros debemos recibir con mucha atención para estar preparados, listos. Amén. Veamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Bienaventurado el que lee Amén. y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, Amén. porque el tiempo está cerca. Oh Señor Jesús, durante varios años, el Señor nos ha hablado, especialmente en estos últimos 4 o 5 años, la palabra profética que es muy fuerte, con muchas revelaciones confirmadas por el Espíritu. Hemos presenciado varias señales, prodigios, milagros y también acontecimientos en el mundo secular que, de algún modo, están relacionados a la venida del Señor. Amén. Nos sentimos seguros y con la convicción de que estamos en el momento en que el Señor nos ha abierto la revelación de las cosas que deben suceder pronto. Amén. Muchos estudian el libro de Apocalipsis motivados por la curiosidad con respecto a los acontecimientos de los tiempos finales, mientras que otros lo evitan por miedo. Pero nosotros no somos así. Amén. No vamos a estudiar Apocalipsis como si su contenido fuera a suceder en algún momento remoto. No. Nuestro objetivo es experimentar lo que está escrito en este libro. Amén. Amén. En el principio de Apocalipsis percibimos que Dios tiene un canal en la tierra a quien le envía sus notificaciones. Ese canal, que en aquel tiempo era Juan, transmite esa revelación a los siervos, los líderes, los cuales comunican las palabras a las iglesias. Amén. Los destinatarios de esta carta profética son los hermanos de las iglesias. Debemos tomar con total seriedad esta palabra, Amén. porque el final de los tiempos se acerca. Estas 7 iglesias realmente existieron en Asia Menor, y simbólicamente representan a las iglesias en todas las eras como los receptores, es decir, los destinatarios de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todos aquellos que creyeron en el Señor y fueron regenerados, de todos los tiempos y hasta el fin de esta era, forman parte de su iglesia universal. Amén. No obstante, en la práctica,
Las personas que creen en Jesús pasan a formar parte de la iglesia en la ciudad en la que viven. Creemos en esta palabra que revela la única base bíblica de la unidad y la practicamos. Amén. Estamos en la base de la unidad. ¿Verdad? Y por practicar esta revelación, Dios nos ha encargado transmitir la palabra profética que está destinada a las 7 iglesias. Amén. Es decir, a la totalidad de las iglesias en la tierra. Que el Señor bendiga a las iglesias. Aleluya. Amado oyente, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es lo que nos ha motivado a leer el libro de Apocalipsis? Amado oyente, nosotros no vamos a estudiar Apocalipsis como si su contenido fuera a suceder en algún momento remoto. No, amado oyente, nuestro objetivo es experimentar lo que está escrito en este libro. Amén. Nuestro objetivo es experimentar. Amén. Señor Jesús, por eso, amado oyente, estemos atentos al hablar del Señor. Sí. Porque es bienaventurado el que lee. Amén. Y el que oye las palabras de la profecía. Amén. Oh Señor Jesús, el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3: bienaventurado el que lee. Amén. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Amén. Y guardan. Sí. Oh Señor Jesús, guardar es practicar, Sí, amén. experimentar. Oh Amén. Señor Jesús, las cosas en ella escritas. Amén. Porque el tiempo está cerca. Sí. Señor Jesús, que el Señor nos dé un espíritu para poder oírlo. Sí. Un espíritu para poder practicar la Amén. palabra. Sí. Oh Señor Jesús, amado oyente, el Señor lo bendiga en este día. Lo esperamos el día de mañana con mucho más del disfrute del alimento diario. Jesús es el Señor. Amén.